Bueno, doctor, podríamos haberlo invitado un par de días antes, pero esperamos porque había que recoger más información y de hecho ya comienza por fin a hablarse del informe, del que el primer día, segundo día, tercer día casi no había información en los medios, es la verdad, en los medios tradicionales, en estos medios como el nuestro sí. Y ayer, por ejemplo, el ministro de Defensa, ya vamos al detalle, primero empecemos con lo general, califica el informe como infame. Y el presidente de la República lo tacha de sesgado y con claros matices electorales. ¿Qué tiene que contestar usted en esta parte, en lo general? Bueno, Jimmy, primero, ¿qué podemos esperar de un presidente de la República que a los 2 meses de empezado este plan de vacunación se entera de que no ha existido plan, con un abuso, con una abierta violación a los derechos a la salud y a la vida de la mayoría del pueblo ecuatoriano que está sufriendo la pérdida de sus familiares, de sus seres queridos a causa del COVID, con un aumento inusitado del contagio que ya están dando cifras las propias instituciones del gobierno, y un presidente que, insisto, nos llega a decir que no ha habido plan? Entonces la pregunta es cómo se empezó a repartir y distribuir las vacunas. Ahí es donde entran personas que se colaron, amigos con favoritismo, familiares y los propios funcionarios públicos. Segundo, Jimmy, este informe de la Comisión de la Verdad, a pesar de que para el presidente de la República supuestamente tiene un trasfondo o una orientación política, eso es completamente falso y lo demuestran los propios integrantes de la Comisión de la Verdad, integrantes que no tienen nada de correístas o de un partido político en particular, sino que su objetivo, al menos su hoja de vida lo demuestra, son personas que se preocuparon por conocer la verdad, por esclarecer los hechos del mes de octubre, dado que de parte del gobierno nacional se impuso una verdad oficial, una teoría respecto de que la democracia se encontraba bajo ataque y que por lo tanto se justificaba cualquier tipo de violencia en contra de los manifestantes. La Comisión de la Verdad le ha dicho que eso no es admisible, mucho menos para un Estado que tiene la obligación de proteger los derechos y de utilizar la fuerza de una manera racional, proporcional, dentro del marco legal. Y ya lo que ha dicho el ministro de Defensa, pues, ¿qué le puedo decir? Un ministro de Defensa que durante las protestas del mes de octubre enarboló la teoría de actos terroristas y que inclusive llegó a afirmar, consta en el informe de la Comisión de la Verdad, que había que utilizar ya no solamente la fuerza no letal, sino la fuerza letal. Esas son las versiones que dio el ministro de Defensa y de las que deberá responder ante la justicia por esta denuncia de delitos de lesa humanidad. Jimmy. Doctor, ¿consta en ese informe incidentes contra policías? ¿Consta en ese informe, por ejemplo, el incendio de la Contraloría? Ese par de cosas que mencionó el presidente de la República en su momento. ¿Sí hay alguna descripción de los hechos? Por supuesto, Jimmy, porque primero tomemos en cuenta 2 temas. Este informe de la Comisión de la Verdad no niega, ni mucho menos desconoce o pretendería justificar la violencia que se cometió en las protestas del mes de octubre. Es decir, hubieron actos delictivos, el incendio de la Contraloría, destrucción de propiedad pública, saqueos, atentados contra los miembros de la fuerza pública, por supuesto que consta. Inclusive se recibieron testimonios de más de 100, creo que aproximadamente 155 personas, funcionarios públicos, entre ellos Policía Nacional. Hay relatos de las mujeres policías sobre la situación que atravesaron en Calderón cuando fueron objeto de abusos sexuales. ¿Y qué es lo que nos dice la Comisión de la Verdad? Nos dice, estos son delincuencia común, cuya competencia es Fiscalía General del Estado, y exhorta a que sobre la base de los procesos investigativos determinen responsabilidades, como sucedió en el caso, por ejemplo, del periodista Freddy Paredes, en donde hay ya una sentencia respecto a un atentado, unas lesiones en contra del periodista. Es decir, aquí no se esconde absolutamente nada ni se pretende justificar. La violencia, venga de donde venga, tiene que ser condenada, pero lo que no podemos permitir es que la impunidad reine en el país. Si bien se están investigando los delitos comunes de parte de la Fiscalía, no ha sucedido con el uso excesivo de la fuerza y la responsabilidad del jefe de Estado y de sus ministros en los hechos del mes de octubre. ¿Y dónde se configura el delito, los crímenes de lesa humanidad? ¿Dónde se configuran? ¿En qué parte? ¿Sumando qué? De acuerdo al marco investigativo y sobre todo a los testimonios de las víctimas, porque es muy importante. Las comisiones de la verdad, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano, muchos autores sobre justicia transicional. Las comisiones de la verdad son mecanismos extrajudiciales, no tienen un poder de decisión judicial.
Por eso es que yo me acerqué el día martes y presenté la denuncia para que sea la Fiscalía, en el marco de sus competencias, investigue un delito que ya se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el artículo 89, que habla de delitos de lesa humanidad. Cuando exista un ataque generalizado o sistemático, uno de los dos, contra población civil y se cometan ejecuciones extrajudiciales, atentados contra la vida, asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, afectaciones a la integridad personal. Por lo tanto, de acuerdo al hallazgo de la Comisión de la Verdad, que es un informe, valga la pena, muy bien documentado, Jimmy, con 3 juristas, con 3 defensores de derechos, con 3 abogados de prestancia relevantes, que no pertenecen ni tienen un sesgo ideológico, que se preocuparon por conocer la verdad y de sus hallazgos demuestran una orientación del gobierno a afectar derechos humanos, el lanzar una bomba lacrimógena directamente contra la humanidad de una persona. Eso no es un hecho aislado, un hecho que no estuvo planificado. Ese es un hecho destinado a afectar la humanidad y que constituye una práctica que realizaron durante los 12 días la policía. Estamos hablando de 14 personas que perdieron un ojo, 14 víctimas del lanzamiento de una bomba lacrimógena o de inclusive de perdigones. Hay 6 personas que el informe de la Comisión de la Verdad dice que murieron por ejecuciones extrajudiciales. Eso es grave. Y frente a eso, frente a esos hallazgos, es donde la comisión dice hay indicios de que el delito que se cometió es un delito de lesa humanidad, claro, porque hay un ataque generalizado contra una población civil a través de una práctica, de una política que se implementó en todo el territorio nacional y que por eso indudablemente generarían estos elementos tipos de este delito. Doctor, ¿dice algo ese informe del cierre del puente de Guayaquil con volquetas y con vehículos del municipio o no dice nada? Lo habla en términos generales. Cuando hay un capítulo de la página, creo que 232, no me equivoco, en la cual habla de la delincuencia común. El cierre del puente de la Unidad Nacional no entra en un análisis. Tomemos en cuenta que también la Comisión de la Verdad parte su investigación y análisis desde la recepción de los testimonios de las víctimas y de los funcionarios públicos. Sobre ese hecho específico de lo que he revisado, no se mantiene ni se menciona ningún tipo de cometimiento de un delito o responsabilidad de parte de las autoridades. Bien, en todo caso, le voy a dar paso a Alondra. Por lo que escuché decir de usted, parece que el presidente no ha leído o no le han resumido bien el informe, porque resulta que sí están las cosas que dice que no están. Continuamos, Alondra. No, es que estaba revisando el informe para no hablar lo que no es, y efectivamente hay un apartado en donde se habla que se atendieron, la servidora del Hospital Carlos Andrade Marín atendió a 300 personas, en su gran mayoría policías, que también fueron afectados por las mismas bombas lacrimógenas y también por parte de los civiles, ¿no? Hay un uso desproporcionado de la fuerza. Evidentemente, el informe lo que más resalta es este uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la policía. Y yo quería preguntarle, doctor, porque el pedido también es que no salgan del país María Paula Romo, Nelson Villegas, excomandante de la policía, el ex jefe del Estado Mayor Lenín Bolaños, general María Fernanda Tamaño, excomandante de policía Patricio Carrillo, general de policía Víctor Arauz y ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. ¿Cuáles son y pueden ser las consecuencias de toda esta denuncia una vez que ya, o esperemos, se lleva a cabo todo el proceso? Alondra, buenos días. Mire, uno de los problemas que estamos atravesando en estos momentos el país es indudablemente la falta de una conducción política que garantice derechos. Lo hemos vivido desde octubre, la pandemia y ahora. Estamos próximos al cambio de un gobierno. Además, la responsabilidad del presidente y de sus ministros del Estado es, una vez terminadas funciones, permanecer en el país para efectos de la responsabilidad política. No olvidemos que la Asamblea Nacional tiene esa facultad de iniciar, luego de terminados los mandatos, el control político a través de juicios políticos a secretarios de Estado, ministros y obviamente al presidente de la República. Por ende, hay una obligación constitucional de permanecer en el país. Cuando pusimos la denuncia contra el presidente de la República, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, la exministra de Gobierno y los comandantes de policía, excomandantes de policía que estuvieron a cargo del operativo del mes de octubre, lo que estamos haciendo es evitar lo que sucedió con el ministro Ceballos. Presentó la renuncia y está fuera del país. ¿Cómo poder exigir y someterlo a un control político judicial? Están en curso investigaciones por tráfico de influencias y peculado y él ya se encuentra en Estados Unidos.
Entonces creo que el mínimo, lo mínimo que pedimos es que las personas, los funcionarios públicos a la cabeza del presidente de la República, no salgan, se queden en el país, respondan a un control político de la Asamblea en el evento de haberlo, pero adicionalmente al control judicial. La denuncia es sobre graves violaciones a los derechos humanos que derivarían o tienen indicios de cometimiento de un delito de lesa humanidad. Eso es sumamente grave. Y creo que es fundamental que las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía General del Estado, que tiene la competencia para aquello, inicien una indagación previa, formalice o dictamine la instrucción, dicte la instrucción fiscal, y dentro de la instrucción fiscal solicite a un juez nacional que el presidente de la República, ahora con el cambio de gobierno, el 24 de mayo, no abandone el país. No se le está pidiendo, vea, vaya, deténganlo, monte un operativo, allane las casas. No, eso creo que no contribuye al esclarecimiento de la verdad procesal. Lo que buscamos es que no huya del país, que se mantenga en el país y rindan cuenta a los funcionarios, como en cualquier estado democrático, estado de derecho, sucedería. Claro. Los funcionarios se quedan y asumen las consecuencias de lo que hicieron o dejaron de hacer. Doctor, y solo también para recalcar que sí hay testimonios receptados por esta comisión. De hecho, hay 192 testimonios de policías en este informe, 55 testimonios de víctimas de delitos, 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y 23 testimonios de representantes de instituciones. Lo aclaro porque nosotros como periodistas tenemos esta responsabilidad también de informar sobre la verdad, y cuando vemos que un presidente dice que no se habla de la policía o que no se recoge testimonios, creo que es nuestro deber hacerle notar su error una vez más. La tiene difícil, doctor, a partir de ahora porque, y le digo, los medios de comunicación no están poniendo tampoco este informe en los titulares ni en el prime time. Sin embargo, ponen como una orquídea es llamada Diana Salazar, pero este informe no está siendo evidenciado o realmente se han hecho reportajes. La tiene difícil además porque, como decía Jimmy, algunos piensan que usted está exagerando y que no hay delito de lesa humanidad. Realmente ha recibido amenazas, es lo que he escuchado también y usted lo ha denunciado. ¿Va a seguir con esto? Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Definitivamente, Alondra, y usted lo ha dicho, también Gibi lo mencionó. Gracias a medios como ustedes y a medios alternativos digitales es que se está discutiendo sobre algo sumamente importante para el país. De lo contrario, no nos quejemos cuando a la vuelta de la esquina tengamos otro octubre, con mayor violencia, con mayores atentados a los derechos humanos, por una razón. Las comisiones de la verdad, los procesos de juiciamiento buscan que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y la única manera de que no se vuelvan a repetir es garantizando la justicia, la justiciabilidad de los actores, porque tienen responsabilidades, porque hay víctimas, hay personas que murieron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, personas que fueron atentadas contra su integridad. Por lo tanto, el país exige verdad. El informe de la Comisión de la Verdad entrega la verdad de lo ocurrido sobre la base de una investigación y testimonios, como usted mencionó, y gracias por esa mención, a los testimonios de funcionarios públicos, de policías, incluidas las mujeres policías. No es que solamente se dijo vamos a investigar a solo determinadas personas que nos den su versión, se busca la verdad, pero indudablemente dentro de las competencias que tiene una comisión de la verdad, que es un mecanismo extrajudicial para determinar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, tiene un mandato y tiene un límite. Su límite es realizar proceso investigativo, recoger testimonios de todas las personas, actores del mes de octubre, y sobre la base de eso llegar a determinar que cuando se cometieron atentados contra la fuerza pública, porque indudablemente hubieron policías heridos, hay un policía que perdió un ojo, tiene que iniciarse los correspondientes juicios penales porque se cometió un delito. Un particular que atenta contra un bien público, contra una persona, un funcionario público, comete un delito y el Estado, a través de la Fiscalía, es el responsable de investigar. Cuando el Estado comete violaciones a los derechos humanos, son necesarias estas comisiones de la verdad, que lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Jurisprudencia Internacional. Son fundamentales para ¿qué? Descubrir la verdad cuando el Estado es el agresor, cuando el Estado es el vulnerador de derechos, y sobre la base de estos hechos es donde se le exige a la Fiscalía investigue, determine y sobre todo responsabilice a un jefe de Estado y a sus ministros que actuaron con o determinaron, operaron o permitieron, doctor, el uso excesivo de la fuerza, y las consecuencias las vemos como país. Doctor, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Oiga, doctor, usted sabe que hay una narrativa mediática y política
que quieren presentar lo que ocurrió como octubre como un intento desestabilizador financiado por Irán, China, Mongolia, el Imperio Romano, el Imperio Mongol y Constantinopla, ¿no? Entonces, el tema va, doctor, en donde yo se le hago la pregunta, porque por ahí vi un periodista que dice, es que véanlo a Freddy Carrión queriendo hacer puntos con Andrés Arauz, que es el más opcionado para ser el presidente de la República. ¿Usted tiene motivaciones políticas con este informe? Bajo ningún punto de vista, y se lo voy a decir por dos razones. Primero, durante el gobierno del anterior, del expresidente Correa, yo no ocupé ningún cargo público, ni estuve de cerca del movimiento Alianza País. Yo me mantuve siempre en lo privado y en organismos de derechos humanos, inclusive con la propia Cruz Roja. Punto uno. Punto dos, Omar. Este informe, sí, o mi mandato, fue para 5 años. Yo fui electo en el gobierno de Lenín Moreno, en un consejo transitorio impuesto por el gobierno de Lenín Moreno. A mí no me han designado autoridades del correísmo, por lo tanto, yo no obedezco ni le tengo que, entre comillas, cumplir con favor. Eso que quede completamente claro. Mi mandato termina en 5 años. El presidente de la República será electo este 11 de abril, posesional el 24 de mayo, y hay autoridades de control que todavía tenemos un mandato o tiempo que cumplir, algunos 3 o 4 años. Con lo cual, no necesito hacer puntos ante un gobierno o ante el próximo presidente de la República, porque, como digo, mi mandato se encuentra establecido. Y algo que a mí me parece fundamental, el presidente de la República dice, es que no solamente quiere hacer favores o que quiere hacer puntos, sino que adicionalmente está beneficiando a un candidato. Y ahí hago yo una pregunta. Este informe no es contra uno de los 2 candidatos al balotaje del 11 de abril. No es contra ninguno de ellos. Es contra un gobierno que cometió vulneraciones a los derechos humanos. Cuando el presidente de la República dice que este informe favorece a un candidato, significa de que lo está perjudicando al otro. Y la pregunta es, ¿por qué lo perjudica al otro? Si el otro, supuestamente, no es gobernista, no representa la línea del gobierno, salvo que tenga evidencias de que gobernaron juntos y por lo tanto el informe termina perjudicándolo directamente también a él. Doctor. Esa será una disquisición que les dejo a ustedes, pero que demuestra que el presidente tiene un sesgo indudablemente que pretende politizar a un informe que realmente es técnico y que yo le aconsejo al presidente de la República que se entere. Doctor, se entere como una buena lectura. Doctor, una consulta. Estas recomendaciones que da este informe, ¿no verdad? De acusar a determinados personajes del gobierno de Lenín Moreno en esos momentos, ¿se puede ampliar? ¿Pueden incluirse en tiempos venideros más nombres? Porque yo ahí veo que faltan unos 2 o 3 nombres de caras visibles que tomaron el gobierno durante esos momentos. Completamente, Omar, porque indudablemente este es un informe no taxativo, es decir, lo que ha llegado a la Comisión de la Verdad no es a decir solamente estas personas son las únicas que se debe investigar o que son responsables, no. Pone como un mínimo, como un piso, a partir de lo cual la investigación de la propia Fiscalía General del Estado puede incluir nuevas víctimas o también, obviamente, nuevas personas que fruto de la investigación lleguen a determinar una relación, un tipo de planificación o intervención o consentimiento dentro del operativo que determinó uso excesivo de la fuerza y que afectó, como digo, derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad personal. Finalmente, doctor, ¿usted tiene fe, tiene esperanza de que Fiscalía haga algo con esto? Recordando que la fiscal Salazar es muy fotogénica, era muy fotogénica con María Paula Romo, con Otto Sonnenholzner, con el propio presidente Moreno. ¿Usted cree que prospere esto? Yo creo que es una oportunidad, Omar, para que la Fiscalía actúe en el marco de sus competencias con objetividad e imparcialidad. Eso es lo que pide el Ecuador. El Ecuador no pide que tenga animadversión o favoritismo a favor o en contra de determinada persona, sino que actúe dentro de sus competencias con objetividad e imparcialidad, porque eso es lo mejor que le puede pasar al pueblo ecuatoriano, que sus autoridades actúen en el marco legal. Eso genera seguridad y confianza. Cuando una autoridad empieza a favorecer o a perjudicar por ciertos intereses, trastocamos y sobre todo perdemos legitimidad, la propia institucionalidad y el Estado de Derecho. Hay una oportunidad única, sobre todo, y en esto me parece algo fundamental, Omar, que hay que decirlo, las víctimas del mes de octubre, aquellos familiares de las personas fallecidas, aquellas personas que perdieron un ojo, exigen y merecen atención y que las instituciones hagan su trabajo respecto a investigar y determinar responsabilidades para iniciar procesos de reconciliación. El país se encuentra completamente fracturado, dividido.
lo que mencionaba Jimmy, Alondra, usted, respecto de que ciertos medios de comunicación prefieren publicar lo que sucedió en el mes de octubre. Recordará cuando empezaron a publicar cómics de Bob Esponja, cuando el país estaba prácticamente al borde de una guerra civil y ellos estaban con dibujos animados. Lo mismo está pasando ahora, porque hay una posición oficial de no afectarlo al gobierno, porque eso, como dice el propio presidente de la República, podría afectar a uno de sus candidatos. Si bien no es oficialista, pero indudablemente ha defendido o ha cogobernado según lo que manifiestan algunos líderes de opinión. Doctor, sobre la base de eso, tiene una gran oportunidad la Fiscalía de demostrar imparcialidad y obviamente objetividad. Muy breve, doctor. Hay muchas personas aquí en el muro de Facebook y de YouTube que se están preguntando dónde se puede descargar el informe completo. ¿Algún lugar, algún repositorio donde la gente pueda ir a descargar este informe? Sí, por supuesto, lo tenemos colgado en la página web de la Defensoría del Pueblo, www.dpe.gov.es. Ahí hay un repositorio dentro de nuestra biblioteca que se encuentra el informe de manera íntegra, completo. Perfecto. Gracias, doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Un buen día, doctor. Buen día, Jimmy. Muchas gracias por la invitación.